Bueno, ahora sí, buenos días a todos los colegas, una cordial bienvenida y vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos desde el domingo pasado y todo el fin de semana. Vamos a poner en práctica lo que es toda la simbología necesaria para poder entenderla en el esquemático, por ejemplo las nomenclaturas en la bobina, y vamos a comenzar a ver diferentes tipos de simbologías y nomenclaturas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos el fin de semana, por ejemplo, desde que vimos las primeras clases, desde los componentes activos y pasivos también. Un saludo a todos y verdad una cordial bienvenida, un abrazo y gracias por estar acá el día de hoy. Y vamos a comenzar. Bueno, inductor o bobina. La bobina o inductor es un alambre enrollado sobre un núcleo. Almacena energía eléctrica en forma de campo magnético. Cuando aumenta la intensidad de la corriente, va a almacenar energía eléctrica en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de la corriente, devolviéndola cuando ésta disminuye. Se opone a cambios de la corriente. La unidad es la inductancia y su medición es en henrios usando un inductómetro. Ahora, tenemos métodos alternativos para poder medir una bobina, ¿verdad? Uno de los métodos alternativos que podemos tener para medir una bobina, vamos a verlo. Por ejemplo, es un esquemático. Por ejemplo, aquí tenemos una bobina L1502. Recuerden que nosotros cuando veamos en el esquemático que nos dice 1502, ¿verdad? No quiere decir que vamos a tener 1502 componentes. No, significa solamente la ubicación y el sector donde se encuentran. Cuando ustedes vean esa cantidad de números, no se asusten. Simplemente piensen que es solamente la ubicación y el sector donde se encuentra. Por ejemplo, en el sector 15 y en la ubicación 2. Entonces, así de esa manera es que ellos, los ingenieros, ubican todos los componentes, porque no pueden poner nombres tan largos al momento de desarrollar un esquemático. Siempre usan lenguaje de programación, que es el código binario, que es mucho más fácil interpretar todas las cosas y poner de manera más ordenada. Entonces vamos a ver en las bobinas, ¿verdad? En el esquemático lo vamos a conseguir como L. Siempre lo vamos a conseguir como L. Las bobinas o inductores L, siempre. Así la vamos a diferenciar en el esquemático: L, bobina e inductor. Y vamos a tener, ¿verdad?, una referencia, ¿verdad? Una referencia. Esta es la bobina L1502, ¿verdad? Y tenemos la simbología de la bobina, que sería esta, ¿verdad? Un núcleo, aquí está el núcleo y el alambre enrollado. El núcleo y el alambre enrollado. Un alambre enrollado sobre un núcleo. Un alambre enrollado sobre un núcleo. Tenemos diferentes tipos de bobina, ¿verdad? También, en muchos casos, nos puede mostrar su impedancia arriba, o también nos puede mostrar también en muchos casos su inductancia, también viene marcada en muchos casos, ¿verdad? La vamos a conseguir de todas estas formas. Entonces, vamos a conseguir diferentes valores al momento de ver el esquemático. Nos dice acá que esta es una bobina. Ya sabemos que el inductor o bobina lo vamos a conseguir en el esquemático como L, ¿verdad? Ahora,
Tenemos diferentes valores al momento de ver en el esquemático, como por ejemplo nos da un valor en henrios, ¿verdad? Que este es, ¿verdad?, su inductancia, ¿verdad? La podemos medir con un inductómetro si tenemos un inductómetro, de esta misma manera. Si no tenemos un inductómetro, tenemos que buscar métodos alternos para ver si la bobina está buena, porque cuando medimos continuidad solamente vamos a medir la continuidad del alambre enrollado, pero no vamos a medir, ¿verdad?, su inductancia. Entonces hay métodos alternos también para nosotros ver si la bobina está buena, como uno de ellos es la impedancia. La impedancia se mide en ohmios. Por ejemplo, esta bobina, ¿verdad?, nos dice el esquemático que mide 0.90 ohmios. Entonces, aparte de yo poderlo medir en inductancia en henrios, puedo medirlo en ohmios. Si no tengo un inductómetro, puedo medirlo en ohmios. Entonces yo puedo medir continuidad del alambre enrollado y la impedancia en ohmios, y también el amperaje también, que puede pasar por la bobina, lo que puede soportar. Pero siempre es importante verificar, aparte de medir la continuidad de la bobina, ¿verdad?, medir la inductancia. Ahora, si vemos en el esquemático, nos vamos a un esquemático, ¿verdad?, vamos a conseguir diferentes componentes, muchos componentes, y comenzamos a ver, y vamos a ver diferentes componentes. Por ejemplo, comenzamos, ya sabemos que C es un capacitor, ya sabemos que R es una resistencia, y seguimos. Cuando vemos la simbología U, es un circuito integrado. La simbología U significa un circuito integrado. Entonces analizamos y vemos U, ¿verdad?, vemos C, vemos R. Vamos a ver si conseguimos una bobina. Aquí vemos una bobina y nos dice L15, L15, y yo busco en mi esquemático, ¿verdad?, todo lo que vemos nosotros, como el contorno de la PCB, lo que vemos el contorno de la PCB, todo lo que vemos como todo el contorno de la PCB, el dibujo de la PCB se llama layout. Layout se llama. El contorno de la PCB se llama layout. Esto que vemos acá se llama layout, el contorno de la PCB. Entonces, vemos el contorno de la PCB, ya sabemos que esto se llama layout. Ubico en el layout, ¿verdad?, mi bobina, una bobina, y veo que es L15. Ahora, yo quiero saber el valor de esta bobina, tengo que irme al diagrama eléctrico. Ahora, en todos los esquemáticos vamos a tener un diagrama, el layout, que es el contorno de la PCB, y vamos a tener esto, que esto es el diagrama eléctrico, y se le llama diagrama. El contorno de la PCB se le llama layout, ¿verdad?, y donde vemos todas las conexiones eléctricas se le llama diagrama o diagrama también. Entonces vemos en el diagrama, ¿verdad?, buscamos L15. Ahora L5, ¿cómo busco? Pulso la tecla control F y busco L5 y hago enter, y él va a hacer una búsqueda de todas las palabras que tengan que ver L5, y empiezo a buscar poco a poco empiezo a buscar hasta que vea la bobina L5, L50, L5, y aquí tenemos la bobina, ¿verdad?, la bobina L5. Entonces me dice ciertos valores, ¿ven? El valor en henrios, que lo puedo medir con un inductómetro. Este porcentaje es el margen de error, la tolerancia, que puede ser 20% más o 20% menos, depende de la calidad del fabricante del componente, de la bobina, ¿verdad?,
va a variar esto, ¿verdad? El amperaje que puede soportar y la impedancia. Entonces, aparte de medir la continuidad del alambre enrollado de la bobina, yo puedo medir la impedancia. Entonces, si aquí me dice que la bobina L5 tiene alrededor de 0.046 ohmios, ¿verdad? Este es el valor que me tiene que dar. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a mi medición. Entonces me voy a mi multímetro y ya sé que siempre, ¿verdad?, el terminal de color negro va a la terminal común o COM, y dependiendo si voy a medir amperaje, voltios o ohmios, voy a cambiar, ¿verdad?, la terminal roja. Entonces en este caso voy a medir ohmios, ohms, ¿verdad?, y sería de este lado. Ahora selecciono mi multímetro que voy a medir ohmios. Listo. Me voy a mi PCB. Voy a buscar una PCB de iPhone 5 y voy a buscar la misma bobina. Entonces, vimos en el esquemático que la bobina era la L5. Sí, colega Luis, en el esquemático de Samsung no da muchas especificaciones, pero tenemos, ¿verdad?, la lista de partes, ¿verdad? Y con la lista de partes nosotros vamos a tener el código SIC, ¿verdad?, que es el código de identificación del comprador de la parte, y con ese código nosotros vamos a poder ubicar correctamente, el vendedor de ese componente y el valor también. Eso lo vamos a aprender en las siguientes clases, que es a interpretar el par list. Entonces, ubico mi bobina y ya sé que es esta, y comparo. La busco en el microscopio, veo que está un IC acá, aquí hay un circuito integrado, ¿verdad? Comparo, aquí está la bobina. Siempre las bobinas las vamos a diferenciar porque muchas veces están hechas de un material férreo, poroso. Y aquí tengo la bobina. ¿Y qué voy a hacer? La voy a retirar. En muchos casos, ¿verdad?, la podemos medir montada, pero siempre, la mayoría de las veces, dependiendo de los componentes que estén conectados a la misma línea, nos puede dar un valor erróneo. Entonces, siempre es recomendable medirlas por fuera, desmontadas. Entonces, ya yo sé y conozco que las reglas básicas al momento de realizar una soldadura es descontaminar el área primero, aplico flux para reducir la cantidad significativa de oxígeno. Sabemos que el oxígeno y la humedad relativa es nuestro poder enemigo al momento de soldar, porque el efecto calórico que se produce al momento de realizar una soldadura acelera el proceso de oxidación. Y retiramos el componente. Listo, ya retiré mi bobina.
Ya retiré mi bobina y aquí la tengo. Y voy a hacer la medición. Entonces, según el esquemático, esta bobina me tiene que dar una impedancia de 0.046 ohmios. Y cambiamos a ver, verificamos el valor. Las bobinas SMD no tienen polaridad. Recuerden, como lo aprendimos en la clase pasada, no tienen polaridad. Se me está moviendo. Ya. Ahora sí. En este caso me da un valor totalmente diferente. Lo que quiere decir que esta bobina, lo más seguro, está mala. Y para verificar su alambre enrollado, ¿sí?, podemos medirlo con un tester SMD. Acá tenemos uno, por ejemplo. Podemos hacerlo con un tester SMD. Y vamos a hacerlo también. Aquí tenemos, y vamos a hacer la medición con el tester SMD. Vamos a apagar la luz un poquito para bajar el brillo del micro. En este caso no me da ningún valor, lo cual, ¿verdad?, puede ser muchas veces, uno, que la bobina tenga una impedancia muy baja, o dos, ¿verdad?, que de verdad está mala. Para verificar si de verdad está mala, ¿qué puedo hacer? Si la impedancia es muy baja, puedo medir continuidad también. Recuerde que la bobina tiene que tener continuidad entre ella misma, su alambre enrollado, pero nunca puede tener continuidad a tierra. Nunca puede tener continuidad a tierra. Solamente y exclusivamente en el único caso vamos a conseguir una bobina a tierra es en los equipos con pantallas AMOLED, recuerden, y lo vamos a conseguir una tierra porque las pantallas AMOLED necesitan un voltaje positivo para funcionar y un voltaje negativo también para funcionar. Solamente en ese caso vamos a conseguir las bobinas con continuidad tierra, pero desmontada debe tener continuidad entre ella misma. Voy a ponerlo continuidad. Y no da continuidad. Quiere decir que esta bobina está mala. ¿Qué fue lo correcto? Que ella me fuera dado continuidad, ¿verdad?, me fuera pitado. Y lo segundo,
que ella me fuera a dar una impedancia, un valor en ohmios, una impedancia. A veces vamos a conseguir también una impedancia diferente, es por el desgaste que puede tener internamente también. Entonces, siempre hay que comparar las bobinas, ¿verdad? Siempre hay que medir desmontada, hay que medir la continuidad y la impedancia en ohmios, siempre, para estar seguros que está buena. Entonces, ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros aprender sobre las bobinas? ¿De qué nos sirve a nosotros? Por ejemplo, acá tenemos una board de un Samsung S6, No, cuando me refiero que solamente y únicamente vamos a conseguir en las bobinas una pista tierra es en el circuito convertidor de CDC de las pantallas AMOLED en la PCB. O sea, los dispositivos que tengan pantallas AMOLED vamos a conseguir en toda la PCB una bobina a tierra. Por ejemplo, aquí tengo un circuito convertidor de CDC. Un circuito convertidor de CDC. Tengo esta PCB en corto, por ejemplo. Aquí tengo diferentes bobinas a tierra, miren. Y solamente en el circuito convertidor de CDC puedo tener una bobina a tierra. En muchos casos podemos tener dos también, pero vamos a conseguir solamente una serie de bobinas a tierra. Por ejemplo, vamos a comparar con otra PCB. Tenemos otra PCB igual y vamos a compararla. A ver si esta board está en corto, porque creo que esta board está en corto. Esta no está en corto. Esta sí está en corto. Entonces, por ejemplo, ¿de qué nos puede servir aprender a medir bobinas? ¿De qué nos puede servir aprender a medir bobinas? Por ejemplo, aquí tengo una PCB en corto. ¿De qué me sirve esto? ¿Qué tengo que hacer yo primero? Lo primero que tengo que hacer cuando tengo una PCB en corto, siempre, o que no enciende, tengo que irme siempre al administrador de voltaje, a la fuente de alimentación, el PMIC. Y alrededor del PMIC voy a conseguir una serie de componentes, capacitores, bobinas y resistencias. Voy a conseguir bobina, miren. Voy a conseguir diferentes bobinas. Cada una diferente son salidas de bajo goteo, salidas de voltaje. Y las bobinas están para proteger y oponerse a cambios de la intensidad de la corriente, ¿verdad? Entonces, se supone que las bobinas no pueden ir a tierra. Y yo pongo mi multímetro, una punta a tierra, y verifico las bobinas a ver cuál está a tierra. Si yo tengo un corto, tiene que darme una a tierra. Entonces, miren lo que tengo acá.
tengo una a tierra. ¿De qué me puede servir esto? De que yo sé que las bobinas nunca ponen en corto un teléfono. Las bobinas no tienen la culpa. Recuerden siempre, la señora bobina no tiene la culpa. La señora bobina no tiene la culpa. La bobina solamente va a permitir que pase a un solo lugar, ¿verdad? Pero las bobinas nunca ponen en corto un equipo. Siempre tenemos que analizar las líneas que están adelante o detrás, siempre. Entonces, si yo tengo una bobina corto y yo conozco que solamente y únicamente en los dispositivos que tengan pantallas AMOLED vamos a conseguir en el circuito elevador de voltaje, vamos a conseguir convertidor de CS dual, vamos a conseguir una bobina a tierra, por ejemplo, ¿verdad? Ya yo conozco eso. Entonces, ahora, ¿de qué nos sirve esto? Tenemos que retirar la bobina y ver de qué lado está el corto, porque ya sabemos que las bobinas no ponen en corto. Entonces, retirar la bobina nos va a permitir de qué parte del circuito está en corto, ¿verdad? Si está de un lado o del otro. Siempre que tengamos un equipo en corto general, tenemos que verificar primero la fuente de alimentación alrededor, su bobina, su capacitor de alrededor. Muchas veces tenemos un equipo en corto general y el equipo se va a calentar completamente porque la bobina va a permitir que el corto pase hacia la fuente de alimentación. Entonces, si yo retiro la bobina, ya no tendría toda la PCB en corto, sino que tendría un sector mucho más pequeño en corto. Si yo retiro la bobina, me permite saber si el corto está de un lado o del otro. Entonces, ¿qué hago yo? Retiro mi bobina y verifico también si está buena. Siempre todos los componentes tenemos que verificar hasta que consigamos el culpable. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos las reglas de soldadura. Siempre descontaminar el área. Descontaminamos el área. Aplicamos flux y vamos a retirar. Retiré mi bobina. Espero que enfríe. Todos los componentes, siempre que realicemos una soldadura, tenemos que esperar que enfríen, porque siempre cuando están calientes alteran sus valores. Los circuitos integrados dentro tienen transistores, tienen capacitores, todos tienen circuitos integrados y componentes activos y pasivos, y siempre alteran sus valores al momento de estar con una alta temperatura. Tenemos que esperar que llegue a temperatura ambiente y esperamos que enfríe. No necesariamente la pueden sacar con calor. Si ustedes desean, la pueden sacar con su cautín, aunque es mucho más difícil por las conexiones que tienen. Pero si ustedes se guían y están pendientes de los componentes alrededor, porque recuerden que no nos podemos confiar por tiempos ni temperaturas. Tenemos que estar pendientes de los componentes alrededor, como aprendimos en la clase de soldadura. Tenemos que estar pendientes que cuando los componentes se estén moviendo, las soldaduras comiencen a cambiar de color, sus uniones, ya retiramos el componente, ¿me entienden? Ya no podemos hacer como antes para nosotros sacar un componente. Acuérdate que nosotros tenemos que aprovechar la subida de temperatura de la estación de calor. Ya no usamos tiempos de precalentamiento, sino que aprovechamos esa subida gradual de la estación de temperatura, la aprovechamos para llegar al punto de fusión exacto, y una vez que retiramos el componente hacemos un enfriamiento y la temperatura decae. Terminamos haciendo esta curva. Entonces es mucho más fácil soldar y se hace mucho más rápido. El colega Manuel Salazar
Colega, véase la clase que dimos el día viernes. Enseñamos todos los procedimientos para soldadura para que pueda entender correctamente por qué la retiramos así. Ok, entonces ya tenemos nuestra bobina retirada. Y tengo un equipo en corto. ¿Qué verifico yo? Igualmente mi bobina. Le hago la medición a mi bobina. Está buena. La mido en ohmios. A ver qué valor tiene en ohmios. Uh-huh. 3.7 ohmios. Entonces ya la medí en ohmios. Sé que está buena. En este caso claro, le puedes inyectar voltaje. Por ejemplo, vamos a suponer, seguimos acá. Sigo con mi punta a tierra y verifico a ver de qué lado está el corto. Miren, de este lado no hay corto, miren. Pero me voy a este lado y si hay corto. Ya sé que el corto no está de este lado. El corto está del otro lado. Ahora, verifico donde tiene continuidad. Y tengo, miren, verifico donde tiene continuidad. Y consigo un capacitor en corto. Ya sabemos que los capacitores son de color cafecito o caramelo. Miren, el corto ya no está de este lado, sino del otro lado. Mido continuidad en el otro lado y busco componentes. Sí, va a dar continuidad con todo lo que tenga tierra, pero recuerda que este está en corto, esta línea no va a tierra. Por ejemplo, si yo analizo en mi ZXW, me voy a dar cuenta que acá, ¿verdad? Esta línea proviene del procesador y conecta a estos capacitores. ¿Entienden? Esta línea, porque es una línea de voltaje que alimenta el procesador. Entonces, acá tengo por ejemplo un capacitor en corto. Para yo deducir si el corto está en el procesador o el corto está en la fuente de alimentación, tengo que levantar la bobina, ¿verdad? Y ver si el corto está de un lado o está del otro. Una vez que ya yo descarté que el corto no está de este lado, comienzo con el otro. Mido continuidad a ver cuáles componentes me da continuidad. Y una vez que consiga los componentes que me den continuidad, voy a verificar esos componentes, el aspecto de esos componentes. Por ejemplo, yo verifiqué acá que este capacitor me da continuidad. Si lo veo, este capacitor tiene un aspecto muy raro. Para yo estar seguro si ese capacitor está bueno o está malo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantarlo y medirlo desmontado, medir la carga y la descarga. Y la ESR, la resistencia en serie equivalente. Ahora, levanto mi capacitor. Acá lo tengo. Entonces ya sabemos nosotros ahora
el capacitor. Aquí tenemos un capacitor. ¿Cómo vamos a hacer con los capacitores nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a ver cómo lo vamos a ver en el esquemático? Vamos otra vez. El capacitor. Entonces tenemos un capacitor y tenemos que hacerle la medición al capacitor. Ahora vamos a analizar cómo trabaja un capacitor. Entonces, el capacitor está formado por dos placas metálicas separadas por un material aislante dieléctrico. Almacena energía en forma de campo eléctrico, carga y descarga. Su unidad es la capacitancia, el tamaño de la carga que puede almacenar, y se mide en faradios. Se recomienda tener un capacímetro o un multímetro o tester SMD que pueda medir capacitancia. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a identificar los diferentes tipos de capacitores? Tenemos capacitores cerámicos SMD. Estos no tienen polaridad, no importa la forma que lo coloquemos. Estos SMD no tienen polaridad. Si lo colocamos en una forma, si lo colocamos al inverso, no importa. El SMD cerámico no tiene polaridad. Tenemos también el capacitor de tantalio. De este señor tenemos que estar muy pendientes, este que está aquí arriba, porque muchas veces los confundimos con un diodo. Muchas veces, solamente que este lleva una pintura y no lleva una marca. Entonces el de tantalio tiene polaridad y la línea indica el positivo. Y tenemos el capacitor electrolítico, ¿verdad?, que tiene polaridad y la línea indica el negativo. En muchos países tenemos que les dicen capacitores o les dice condensador. Pero por ejemplo, acá en Venezuela, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que me decían condensador, viene de la palabra condensar, condensación, ¿verdad? Se supone que el capacitor o condensador, como le dicen en muchos países, almacena una carga, un tamaño de la carga, y se mide en capacitancia, una capacidad, la capacidad que puede almacenar. Entonces viene la palabra capacitar, capacidad, capacitor. Entonces muchas personas le dicen condensador, capacitor, es lo mismo, pero siempre cuando investigamos en los fabricantes o en los proveedores de dispositivos o componentes, no vamos a conseguir condenser, o en los esquemáticos no vamos a conseguir condensador en inglés, no vamos a conseguir la palabra capacitor solamente. En China, en Estados Unidos, capacitor y los valores. Entonces, el tipo de valor, si el tipo de capacitor, si es de tantalio, si es cerámico, si es electrolítico. Entonces, no es que yo piense de esa manera, sino que yo piense, a mí me enseñaron, todas las personas pueden tener diferentes maneras de pensar, pero a mí me enseñaron que la palabra correcta es capacitor. Y he estudiado muchas veces y he investigado muchas veces, y siempre, por ejemplo, en el idioma habla inglesa, consigues la palabra capacitor, no consigues la palabra condensador. Para comprar ese componente no lo consigues. Entonces, siempre es bueno aprender cosas nuevas. Muchos países le dicen condensador, pero siempre nosotros vamos a conseguir siempre vamos a conseguir diferentes personas, pero es por los países. Acá podemos tener un ejemplo, una manera diferente de decirle al agua. Entonces, pues no es que esté mal, sino que en ese país se dice así. Entonces, no está mal. O sea, cada quien tiene sus palabras coloquiales. Ustedes pueden ver que yo digo muchas palabras de acá. Entonces, porque yo soy de Venezuela. Entonces puede ser que en otro país me dicen, no, así no se dice acá, aquí se dice así. Entonces, pero a mí acá en la universidad
me enseñaron que cuando hablamos de capacitores es porque puede almacenar una capacidad, la capacidad de una carga eléctrica, que es una capacitancia, y la capacitancia se mide en faradios, y siempre se recomienda medir un capacímetro, entonces capacímetro, entonces o multímetro. Entonces esa simbología nunca se va, o sea, es muy difícil conseguirla de esa manera. Entonces siempre en el idioma de habla inglesa vamos a conseguir capacitor. No, por ejemplo, mira, Darío, hay una ley internacional sobre eso, ¿verdad? Pero siempre el capacitor de tantalio va a tener el de tantalio una marca que indique el positivo, un puntito, una raya, cualquier cosa, el de tantalio. Pero los capacitores que no tienen marca, van a ser los cerámicos, no tienen polaridad, no importa la forma en que lo coloquemos. Hay unos capacitores que miden los dados de continuidad. No, colega, los capacitores no dan continuidad. Los capacitores almacenan una carga en forma de campo eléctrico. Si un capacitor tiene continuidad, tiene una baja resistencia. Entonces, para que un equipo no entre en corto, tiene que tener una resistencia muy alta. Si la resistencia es muy baja, van a entrar en corto las cargas. Entonces, para que un capacitor funcione correctamente, tiene que tener una alta resistencia, Entonces, si tiene un capacitor nos da continuidad porque tiene fuga. Si un capacitor nos da un valor en una impedancia muy baja, porque tiene fuga. Entonces, los capacitores no tienen continuidad, ¿Qué vamos a medir en los capacitores? Carga, descarga, resistencia en serie equivalente y capacitancia, lo que vamos a medir. Sí, hay capacitores en serie y hay capacitores en paralelo. Ahora, sí, pero ya les voy a explicar en serie y en paralelo la diferencia. Entonces, en serie, ¿cuál es la diferencia de los capacitores en serie? Los capacitores en serie, una vez recibe la corriente, se va a cargar y funcionará como filtro de alta frecuencia en un circuito DC, Por ejemplo, en serie, una vez recibe la corriente, se va a cargar y funciona como filtro de alta frecuencia. O sea, en serie, esos capacitores que tú lo ves como capacitores, que tú ves en los radiofrecuencias, se llaman varistores se llaman. Esos que tú ves en radiofrecuencias se llaman varistores. Te recomiendo que te veas la clase que nos vimos el domingo antepasado de varistores. Eso es lo que vas a ver. Eso es lo que vas a ver en continuidad en radiofrecuencia. Varistores se llaman. Por ejemplo, vamos a una board. Vamos a buscar una board. Aquí tenemos una board y tenemos un varistor y un filtro, ¿verdad? Este puede ser un capacitor, ¿verdad?, que está en serie, pero por su aspecto, ¿verdad?, es un capacitor que está en serie. Funciona como filtro de alta frecuencia. Si yo retiro este capacitor, por ejemplo, lo voy a retirar. Si yo retiro este capacitor, no debería dar continuidad.
lo retiro. Aquí está, lo retiré. Aquí está el capacitor. Entonces aquí me da continuidad y miren, no da continuidad, ¿ven? No da continuidad. ¿Ven? Entonces los capacitores no tienen continuidad. Tú lo vas a ver en continuidad montado porque está en el módulo de radiofrecuencia. Y muchas veces en radiofrecuencia, ¿verdad? Muchas cosas no pueden dar continuidad. Ven, miren por ejemplo, aquí está radiofrecuencia donde estaba conectado y los dos no puede dar continuidad a tierra, ¿ves? Por eso te puede dar continuidad, pero tienes que medirlo desmontado. Los capacitores, atención, se miden desmontados, colegas, desmontados. Lo retiran y lo miden afuera. No tiene que dar continuidad el capacitor. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del capacitor en serie o en paralelo? En serie va a funcionar como filtro de alta frecuencia. Una vez se cargue, el capacitor va a funcionar como filtro de alta frecuencia. ¿Se acuerdan cuando a veces, no sé, los colegas que han tenido la oportunidad de conocer las personas que instalan sonidos en carros o equipos de sonidos en carros, que le ponían a los speakers unos filtros, le decían filtros, que eran de estos que estaban acá, pero son capacitores. Ellos les ponían estos filtros en serie para filtrar las frecuencias muy bajas. Estos capacitores los colocaban en serie para filtrar las frecuencias bajas y permitir que las frecuencias altas pasaran. Y por eso es que escuchábamos un sonido, o sea, un sonido mucho más alto, una frecuencia mucho más alta. Por eso, entonces, en serie, el capacitor se va a cargar. Una vez se cargue, él funciona como filtro de alta frecuencia. Por eso muchas veces conseguimos capacitores en los módulos de radiofrecuencia, las antenas. Pero el hecho de que esté ahí no quiere decir que va a tener continuidad. No, usted lo desmonta, ese capacitor lo desmonta, y ese capacitor no va a tener continuidad, porque está en serie para funcionar como filtro de alta frecuencia. Muchas veces vamos a conseguir también en radiofrecuencia lo que son los varistores también. En la zona de display siempre vas a conseguir en paralelo. Por ejemplo, en muchos casos en los iPhone 7 vas a conseguir en serie. Por ejemplo, en paralelo, ¿cuál es su función en paralelo? ¿Verdad? Una vez recibe la corriente, se va a descargar y en caso de ocurrir una interrupción, mantendrá la misma por un instante. Dependiendo de su capacitancia, va a mantener la misma por un instante. ¿Me entienden? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir todos estos valores que tenemos acá? ¿Verdad? Esta es su medida en faradios. En faradios, la tolerancia, el tipo de capacitor, nos dice cerámico, y aquí nos está diciendo la ubicación, ¿verdad? En la RCAN. ¿Qué quiere decir RCAN? Rear Cam, cámara trasera. Esto está por el conector de la cámara trasera. Este capacitor es del tipo cerámico, soporta hasta 6.3 voltios y tiene esta capacitancia. Entonces, tenemos también una tabla periódica. Muchas veces nos confundimos con la tabla de medición. Entonces, cuando vemos este símbolo que parece una U y una F, no quiere decir que sea ultrafaradio, no, quiere decir microfaradio. Entonces, este capacitor que vemos acá es de 2.2 microfaradios. Tiene una tolerancia de 20%, puede ser 20% más o 20% menos,
y soporta 6.3 voltios. Entonces, ¿cómo es su simbología? Miren, una placa metálica, un material aislante, otra placa metálica, dos placas metálicas separadas por un material aislante, dos placas metálicas separadas por un material aislante. Ahora, ¿cómo voy a ver el símbolo de capacitancia también en el multímetro? Vamos a ver igual acá. Dos placas metálicas separadas por un material aislante. Aquí está igual, ¿ven? La misma simbología. Una plaquita, otra plaquita y un material aislante. Así lo vamos a ver. Entonces, la diferencia en serie y en paralelo es su función, la función que va a cumplir. En serie, una vez recibe la corriente, va a funcionar como filtro de alta frecuencia. Y en paralelo, una vez recibe la corriente, se va a cargar y en caso de ocurrir una interrupción, mantendrá la misma por un instante. Entonces, esto quiere decir que el capacitor, ¿verdad?, en serie funciona como filtro de alta frecuencia y el capacitor, ¿verdad?, en paralelo va a funcionar para proteger y mantener la corriente por un instante. ¿Me entiendes? ¿Por qué los capacitores sufren fugas? Porque reciben una tensión mucho más alta y sobrepasa su capacitancia. Una vez sobrepasa su capacitancia, se va a ir a corto. ¿Me entiendes? Porque se va a descargar. Tenemos diferentes tipos de capacitores, ¿verdad? Y acá tenemos una tabla que nos va a permitir identificarlos y su positivo y su negativo. Por ejemplo, los electrolíticos, ya sabemos que la raya indica el negativo, los de tantalio, la raya indica el positivo. Muchas veces podemos confundir este señor con un diodo, hay que estar muy atentos, ¿verdad? Y los de cerámico no tienen polaridad. Entonces, los capacitores sabemos que están formados por dos placas metálicas separadas por un material aislante y lo vamos a conseguir en el esquemático como C. Ahora, yo me voy a mi esquemático, por ejemplo, y abro mi layout. Ya sé que el contorno de la PCB se llama layout y sé ya que L son las bobinas. Y esto que veo acá, C, es capacitor, ¿ves? Es un capacitor, C, capacitor. Es tan fácil. Siempre cuando veamos en los esquemáticos tenemos que usar la lógica L bobina, C capacitor. Entonces fácilmente podemos identificar. Yo quiero saber cómo está conectado este capacitor C386, por ejemplo. C386, me voy acá, C, control F, C386 y lo busco y aquí está. Miren, cuando lo vemos colocado, ¿verdad?, en la línea de esta manera, ¿verdad?, por ejemplo, con uno de sus extremos a tierra, quiere decir que el capacitor está en paralelo. Muchas veces podemos conseguirlo en paralelo entre dos líneas, no necesariamente tiene que estar a tierra. Por ejemplo, en las líneas del micrófono de los iPhone, en la línea del bias, vamos a conseguir un capacitor en paralelo con la línea de alimentación y la línea del bias, por ejemplo. En este caso está en paralelo a tierra, a otra línea, cuando lo vemos de esta manera. ¿Verdad? Quiere decir que está en serie. Nos está indicando el esquemático que está en serie. Entonces, busco mi capacitor y me dice C386 y me dice que es de 10 microfaradios
10 microfaradios, la tolerancia es de 20% y soporta 6.3 voltios. Yo sé que este capacitor me tiene que dar 10 microfaradios, entonces voy a medirlo. Ya sé que está ubicado en esta parte, C386, debajo donde quité la bobina. Voy acá, aquí está. Voy a quitarlo para hacer medición. Ahora, ¿cómo vamos a medir los capacitores? Para los colegas que están llegando hoy, estamos haciendo un repaso porque muchos colegas no han podido ver las clases. Ya quité mi capacitor y espero que enfríe. Entonces, siempre recuerden de nuevo, siempre que tengamos un componente y lo retiremos y esté caliente, tenemos que esperar que llegue a temperatura ambiente para poder hacer la medición, porque todos los componentes y circuitos integrados, activos y pasivos, y todos los circuitos integrados alteran sus valores cuando tienen una temperatura presente. Entonces, siempre tenemos que esperar que enfríen. Entonces, ya enfrió, ya el capacitor enfrió. Me voy al esquemático de nuevo. Sé que es este, C386, este fue el que retiré. Me fui y busqué, ¿verdad? Control F, C386, marqué. Voy de nuevo, por ejemplo, me lo busqué. Control F, C386, lo busco, me apareció, me dice que es de 10 microfaradios y ahora voy a mi multímetro. Si yo tengo un multímetro que mide capacitancia, lo coloco en medición de capacitancia, ya sé que el símbolo es, ¿verdad?, las dos placas metálicas separadas por un material aislante. Una plaquita, material aislante, otra plaquita. Una plaquita, material aislante, otra plaquita. ¿Ven? Una rayita, el material aislante, blanco, en negro, una plaquita. Símbolo de capacitancia. Ahora me voy, me dice que es de 10 microfaradios. Mido. Vamos a ver qué valor me da. Me dice 8. Ya se me movió, aquí está. Entonces, aquí está. Ya que se movió, aquí está, listo. Me dice 9 microfaradios. Quiere decir, ¿verdad?, que está más o menos alrededor del valor. ¿Ven? 8.86 microfaradios. Me quiere decir que la tolerancia es del 20%. Miren, 8.75 microfaradios. Y me dice acá en el esquemático, ¿verdad?, que la tolerancia es de 20%, ¿verdad? Puede ser un símbolo referencial y al momento de fabricarlo le pusieron un menor valor, de menor valor, pero más o menos por la experiencia yo sé que está bueno, Entonces, está dentro del valor aceptable. Ahora, me voy con mi tester SMD, con mi multímetro SMD, igual, y lo pongo en medición de capacitancia. Me dice F, faradios. Y me voy igual, busco mi capacitor, que no sé qué se hizo igual. Voy a sacar el que tengo al lado porque se me perdió el capacitor. Vamos a sacar el que tengo al lado. Aquí está, creo. Aquí está.
capacitor y lo voy a poner en mi pinza. A veces muchos multímetros dan valores también erróneos, tienen un margen de error porque no son tan precisos también. Está midiendo, mire aquí 10, casi 10 microfaradios, ¿ven? 10 microfaradios. ¿Están viendo? Muchos multímetros les pueden dar un valor erróneo por cuestiones también de que no son tan precisos. Pero por ejemplo, en este tester SMD si me está diciendo que es de 10. Mira, aquí tengo el capacitor de 10 microfaradios, ¿ven? Ahora, si no tienen ustedes para medir la capacitancia, ¿verdad? Si su multímetro no tiene para medir capacitancia, hay otra manera de nosotros saber si está bueno o está malo, y es que sabemos que todo capacitor no puede tener continuidad. Lo pongo en escala de continuidad. Y no da continuidad. No da continuidad. Otra cosa que tenemos que medir es la carga y la descarga. En muchos multímetros, cuando ustedes lo cargan y lo descargan, colocan las puntas en un sentido y en el otro, cargan y descargan, les tiene que pitar o darles un valor. Cargan y descargan, cargan y descargan, de esta manera. En muchos multímetros suena. Muchas veces cuando ustedes hacen eso varias veces, muchas veces cuando tienen fuga se quedan así. Y eso quiere decir que puede tener una fuga de capacitor también. Claro, se considera bueno. Claro. En este caso, Eduardo me está diciendo que la tolerancia es del 20%. Está dentro del rango aceptable. Está dentro del rango aceptable. O sea que si me da 8 microfaradios, está bueno. Está dentro del rango aceptable. Muchas veces, en este caso, ¿verdad? Con este multímetro me dio 8, un valor de 8 microfaradios, y aquí me dio 10. ¿Entiendes? Muchos multímetros les pueden dar un valor aproximado, pero no el correcto porque no son muy precisos. Otros le pueden dar un valor más correcto porque son mucho más precisos. Otros multímetros tardan un poquito más también, como este tarda un poco más en mostrar el valor correcto también. Pero la manera correcta es que nosotros tengamos un capacímetro o un tester SMD. Un tester SMD. Claro, no, la tolerancia máxima es del 20%, o sea, puede ser 20% más o 20% menos, pero si me da 10% más o 10% menos, está dentro del rango aceptable. Por encima del 20%, ¿verdad? Estaría malo, por encima del 20%. Por lo general, todos los cerámicos vienen con una tolerancia del 20%. Entonces, por encima del 20%, el valor, o por debajo del 20%, o sea, si el valor es mayor, por ejemplo, el 30% menos o 22% menos, estaría malo. Claro. ¿Entiendes? Tiene que estar máximo en el rango del 20%. Esa es una. La otra es medir la resistencia en serie equivalente, que tiene que estar por encima del ohmio. Ponemos el multímetro en escala de medición de ohmios y colocamos nuestras puntas. Un poquito difícil acá. Muchas veces cuesta un poquito.
Vamos a hacerlo con la pinza SMD porque esto cuesta un poquito acá. Si se pasa es lo mismo, si se pasa pero que no sobrepase la tolerancia. O sea, si la tolerancia es del 20%, que es el estándar, no puede sobrepasar el 20%. Ok, 1 hora 10 minutos. Bueno, muchachos, vamos a mostrarles lo último, ¿verdad? La resistencia. Miren la resistencia del capacitor. Tiene que tener una alta resistividad en resistencia, en escala de ohmio. También. Una alta resistividad, muchachos, en ohmio también. ¿Ven? Si me marco un valor alrededor del ohmio, quiere decir que tiene fuga o está muy baja resistividad. ¿Por qué tiene que tener una alta resistividad? Recuerden que él almacena energía en forma de campo, también de campo eléctrico. Entonces, si no hay una alta resistividad, va a haber un corto, ¿entienden? Entonces tiene que tener una alta resistencia. Cuando nosotros medimos la resistencia a un capacitor, eso se llama resistencia en serie equivalente, ESR. Entonces, ya sabemos que tenemos que medir la resistencia, tenemos que medir capacitancia y carga y descarga del capacitor. De esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta si está bueno o está malo. Pero la manera más práctica es que ustedes tengan que tener un tester SMD, para poder hacer la medición, un multímetro SMD. Es la manera mucho más práctica y les da el valor y comparan. Ya saben, la tolerancia estándar, por ejemplo, es 20%. Si el valor está 20% más o 20% menos, está aceptable. Si está 10% más o 10% menos, está aceptable. Pero si es 30% más o 30% menos, está fuera del rango. Entonces, colegas, la tarea para hoy va a ser encontrar diferentes tipos de bobinas y diferentes tipos de valores. Los colegas que tengan PCB de iPhone, descarguen los esquemáticos. Si no los tienen, solicítenmelo en el soporte de esquemáticos están los esquemáticos de iPhone. Busquen una PCB de iPhone y comparen los valores y hagan la medición y publíquenlos en la élite. Esa va a ser la tarea de hoy. Capacitores y bobinas. Van a comparar con el esquemático tal como se enseñó en la clase de hoy. Cómo buscarlos en el esquemático, los van a buscar y van a hacer las mediciones. Van a verificar, ¿verdad?, las diferentes maneras de medirlo y lo van a aplicar. Entonces, esa es la tarea para el día de hoy. En el soporte de esquemáticos, hay esquemáticos de diferentes modelos de iPhone. Busquen unas de iPhone, que es más fácil para ustedes practicar, para que aprendan a buscar los esquemáticos. Ya saben, para buscar control F y buscan componente. Ya sabemos que el contorno de la PCB se llama layout y el diagrama eléctrico se llama diagrama. Vamos a buscar los capacitores y la bobina. Por ejemplo, L5, y yo busco en mi diagrama L5, lo busco y voy a medir la impedancia en ohmios. ¿Verdad? Mi capacitor, yo sé que C386, busco C386
y voy a medir la capacitancia. Los colegas que tengan para medir capacitancia, los que no, le miden la resistencia en serie equivalente, tiene que estar por encima del ohmio, ¿verdad? Me van a diferenciar en el esquemático, por ejemplo, cuando lo vemos de esta manera intercalado, quiere decir que está en paralelo. Cuando lo vemos de manera horizontal, quiere decir que está en serie. Lo tienen que retirar. Ambos se miden desmontados. Desmontados. Esa es la tarea para el día de hoy. Capacitores y bobinas. Busquen 1, 2, lo que ustedes quieran. Los esquemáticos se abren con Adobe PDF Reader. Con Adobe PDF Reader. Los esquemáticos están en el foro. En el foro están los esquemáticos de iPhone. Entran al soporte esquemáticos de iPhone y ahí están los esquemáticos. Entonces, muchachos, esa es la tarea para el día de hoy. Recuerden que mañana tenemos clases de nuevo. Mañana, martes 21, tenemos clases de nuevo. Esta noche le anuncio la hora también, porque el curso está bastante largo, muchachos. El curso está bastante largo y tenemos bastantes cosas para aprender. Recuerden, tenemos que aprender a caminar para aprender a correr después. Así que un excelente día a todos los colegas y recuerden, la tarea hay que cumplirla. Los colegas que no puedan, entiendo sus problemas y bueno, hay colegas que de verdad no pueden, pero la pueden cumplir cuando tengan tiempo, de verdad. Entonces, saludos, colegas. Anthony, agarre una pinza y le da con cuidadito al capacitor y lo desmonta. Así, si no tiene cautín o algo. Si no se preocupe, Anthony. Si no puede cumplir, no se preocupe. Mañana a la misma hora, colegas. De todas maneras les confirmo más tarde la siguiente clase. Todavía vienen muchas clases. Tenemos que repasar todos porque hay muchos colegas que falta un poquito por entender. Se están ingresando hoy. Recuerden la tarea: capacitores y bobinas, identificarlos en el esquemático, mostrarlos cómo lo ven en el esquemático, las bobinas, los capacitores, encontrar que lo buscaron. Tienen que tomar fotos de dónde lo sacaron, y mostrarlos en el esquemático, para ver que de verdad pudieron buscar en el esquemático, de dónde lo sacaron y buscar en el esquemático. Y mostrar en el esquemático, por ejemplo, aquí está la bobina, mostrar en el esquemático, ¿verdad?, dónde está la bobina, ¿verdad?, y mostrar dónde está ubicada en el esquemático. Entonces, colegas, muchas bendiciones, les deseo un excelente día, muy provechoso para todos ustedes, y de verdad gracias por estar a esta pequeña hora conmigo el día de hoy. Así que saludos y bendiciones y nos vemos mañana de nuevo. Así que muy buen día. Saludos.